El siguiente programa es Un rinconcito esloveno en la Argentina. Una audición cultural y de promoción turística por Argentina y Eslovenia, dedicada a todos los eslovenos y sus descendientes en la Argentina, y a todos los amantes de la música y canto desde los Alpes hasta la costa del mar Adriático. Conozca Eslovenia desde sus raíces, cultura, historia y su extraordinaria belleza natural. Bienvenidos a este primer programa de esta nueva temporada del Rinconcito Esloveno en la Argentina. Bienvenidos una vez más. En este programa nosotros les vamos a mostrar un poco más para que ustedes puedan conocer Eslovenia, puedan conocer su geografía, su historia y su cultura. Como les habíamos prometido, después de un merecido descanso, volvemos nuevamente a la pantalla televisiva, como dijo Zilka, para compartir con ustedes no solamente todo lo que tenga que ver con Eslovenia, sino también las actividades de la colectividad eslovena en la Argentina. Y para que ustedes sepan dónde estamos situados, estamos en la quinta del Club Esloveno de San Justo, Naš Dom San Justo, a quienes nosotros les agradecemos por su participación. Y además vamos a comenzar el programa del día de hoy, como siempre, de la mano de un baile típico de la región eslovena. Es precisamente un baile de la región de Gorenjska. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, radi, prav zares. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, prav zares. Šimena, fai ladria, dria, fai ladria, drom, fai ladria, dria, dria, drom. Za enega jaz prosil bom, da drivil vas svoj. Y a continuación nos vamos a dirigir al sur de Eslovenia con el río Kolpa. Este río representa el límite entre Eslovenia y Croacia. Este está en un ambiente muy pacífico, muy tranquilo, ideal para los turistas y para los habitantes que desean paz y tranquilidad. La zona central del recorrido del río Kolpa, que representa el límite entre Eslovenia y Croacia, fue declarado Parque Nacional. Esta zona está marcada hace siglos por su belleza, a la cual contribuyen numerosas cascadas que forman parte del impetuoso río habituado por innumerables variedades de pájaros. El que se toma un tiempo para visitar estos parques no se irá decepcionado. Las 26 especies de peces que viven en el río son autóctonas. De la numerosa existencia de molinos quedan solamente los que muelen trigo. Lo mismo ocurre en la alejada zona de Bela Krajina, donde los molinos quedaron en el pasado. Las pequeñas granjas cultivadas por los campesinos arraigados a la tierra
conservan su belleza, que es muy atrayente para los habitantes de las ciudades, pero mucho esfuerzo para los campesinos. Los habitantes de los pueblos aledaños del río Colpa hace 40 años hacia las ciudades o el extranjero. Lo que queda atrás son las viejas casonas mágicas, las cuales despiertan en muchos el deseo de restaurarlas. En la zona quedan muchos lugares con patios cerrados que recuerdan el mágico pasado. Nostalgia por la recolección de hojas secas, de los helechos sobre los que acostaban a los animales en los establos, símbolo de la pobreza y lo último que ofrecía el agotado suelo. Otra vez el bosque comienza a empinarse sobre el terreno que el hombre le había arrebatado. El notorio cuadro de mosaicos en el medio del parque es obra de numerosos pueblos de agricultores que en la lucha de sobrevivencia supieron valorar la naturaleza. Un importante detalle de la Craína era el cultivo de lino, con el cual producían en los telares las famosas telas caseras, trabajos que hoy en día conservan todavía las amas de casa y sus alrededores, con los cuales se une el pasado con el presente. Los utensilios y las herramientas para el hilado se pueden ver en la restaurada corte de Junich, en donde se guardan también los datos del parque de Colpa. Volviendo otra vez a las cascadas, podemos oír imaginariamente el canto de los viejos aserraderos, de los cuales hoy en día funciona solamente uno de trabajo por medio de la fuerza hidráulica. La belleza del lugar que recorren las aguas de Colpa, sus valles y bosques, son dignos de respeto e invitan a su conservación. Como les contamos al principio del programa del día de hoy, otro de los objetivos de este programa es que usted conozca cuál es la actividad local de la colectividad eslovena en la Argentina. Es por eso que a continuación les vamos a presentar la Noche de la Canción. En este festival los chicos demuestran qué es lo que saben hacer. Cada uno se presenta con su conjunto musical y la ley es que por lo menos uno de sus integrantes sea descendiente de eslovenos. Pero mejor veamos lo que saben hacer y que ellos mismos nos cuenten cómo se juntaron. Estamos en la casa central de la colectividad eslovena.
¿Qué tal? Muy buenas noches, los saludo yo también y los invitamos a disfrutar de este 38º Festival de la Canción aquí en la Argentina. Este Festival de la Canción se hace solamente una vez al año y está integrado por chicos de la colectividad eslovena. Obviamente lo que ustedes van a poder apreciar son distintos conjuntos musicales que están conformados, como dijo Tsilka, por jóvenes descendientes de eslovenos que en sus ratos libres forman estos grupos para demostrar qué es lo que saben hacer. Espero que con nosotros puedan disfrutar. Tenemos el privilegio de entrevistar al presidente de la Asociación de Jóvenes de la colectividad eslovena. Su nombre es Pavel Grohar. ¿Qué tal, Pavel? Muy bien, gracias. Kako se imaš? Dobro, hvala. Acá les demostramos que ambos sabemos hablar el idioma. Contanos un poco qué es lo que está pasando. Y se está por comenzar con el Festival de la Canción, el 38º ya del número. Se van a presentar 8 bandas en el día de hoy, 8 grupos o solistas. Obviamente todos son descendientes de eslovenos y conformaron sus bandas y vienen a mostrar acá parte de lo que saben hacer. Correcto, en realidad no todos, sino al menos un integrante debía ser descendiente de eslovenos, era el requisito para que la banda pueda presentarse en el festival. Aparte de este festival, contanos un poco cuál es la actividad que tiene la colectividad, o sea, la juventud de la colectividad. La juventud se encuentra distribuida en 6 clubes a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Y este club central aquí, que es el que dirige todos los procesos y las actividades. En cada club se desarrolla una vez al año el Día de los Jóvenes de ese club y después también una vez al año se hace el Día de los Jóvenes central, que lo organizamos nosotros. Todo lo que tiene que ver con la colectividad, ¿son los integrantes de este centro, son todos de un mismo club esloveno o vienen de distintas partes? Venimos de los 6 clubes de la provincia de Buenos Aires. Este es el que nos agrupa a todos, digamos, la casa central. Muy bien. Bueno, te damos muchas gracias por haber hecho esta entrevista y por acompañarnos en este festival. No, gracias a ustedes. Continuamos en este festival y tenemos también la oportunidad de contar con la presencia de uno de los coros más representativos de la colectividad eslovena. Este es el coro de San Justo y vamos a entrevistar a su directora, la señora Andrejka Selan-Bomberger. ¿Qué tal, Andrejka? Buenas noches. Muy buenas noches. Contanos un poco qué es lo que van a mostrar hoy en este festival. Bueno, esta noche el coro se presenta la 37ª vez. Este año cumplimos 36 años. Fue el primer concierto que tuvo el coro justamente hace 37 años atrás en este festival. Esta noche vamos a cantar 3 obras, 2 eslovenas y una americana, Shenando, la americana, y eslovena, Rizjanska y Majeva. No sé si te gustaría contarnos un poco cómo fue que se forma este coro. Bueno, justamente cuando se arma por primera vez este festival, un grupo de jóvenes le pide a mi papá si podrían ellos también participar de este festival. En ese entonces se presentó un grupo de 8 personas, 8 jóvenes, y luego de esa actuación un montón de gente, un montón de jóvenes se acercaron para participar del coro. Y bueno, desde aquella vez el coro sigue participando sin ninguna interrupción. Esa parte es habitual verlos en muchas de las fiestas y de los festejos de los eslovenos. Contanos también un poco cómo es que se juntan, cuántas veces a la semana lo hacen. El coro tiene 32 voces, es un coro mixto. Ensayamos 2 veces por semana, los miércoles y los viernes. Ensayamos en Naš Dom San Justo, es un centro esloveno que queda en San Justo. ¿Y las edades más o menos que tienen los integrantes de este coro? Sí, podés ingresar al coro a los 15 años y como verán esta noche las edades son hasta que el corazón juvenil te lo permita, así es. Bueno, así que esta es más o menos una reseña de lo que es el coro esloveno de Naš Dom San Justo y bueno, esperamos verlos arriba del escenario y que tengan toda la suerte. Muchas gracias. Gracias a vos.
Y estamos acá con uno de los grupos que va a participar a continuación en este Festival de la Canción. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Les quieren contar al público de qué se trata su banda? Bueno, básicamente el grupo se formó a partir de integrantes de dos familias, una misma familia, y fuimos acoplando con otras personas, ¿no? De lo que es, a raíz de lo que forma, nuestra cultura, de la heredada, ¿no? De lo que es la comunidad eslovena que trajeron todo de Europa. Con la promoción esta que tenemos, se nos hace muy fácil participar y desarrollar ciertas capacidades que tenemos, y que es una cosa muy buena y nos pone muy contentos a todos. ¿Y hace cuánto que está formada la banda? 3 años más o menos. El que empezó con la banda fue un primo nuestro, hermano de ella, que ahora se fue a vivir a Eslovenia. Él cuando vino de Canadá vino muy entusiasmado con la música country y nos enganchó a todos nosotros para empezar a probar, a ver qué salía. Empezó a buscar a cada uno y después empezamos a salir. Yo ya sabía tocar el teclado y me llamó a mí primero, y después más tarde se empezaron a acoplar mi hermano, él, Boris, que es baterista, otro hermano más que